Vamos a tener la intervención del pastor Rubén Milla de la iglesia de San Boy, quien nos va a predicar bajo el título Navidad es creer en Dios. Le invito a buscar su Biblia en Isaías 7. Vamos a leer del versículo del 1 al 2 y luego vamos a leer el 13 y el 14. Isaías, hemos dicho, capítulo 7, el versículo del 1 y 2 y luego el 13 y el 14. Isaías dice así: cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Ahora vamos a leer ese mismo capítulo, pero los versículos 13 y 14, que dice así: entonces Isaías le dijo: escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra, gracias por nuestro hermano que nos la va a compartir. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que ministres nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad de cada uno que tenemos en particular. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, queridos hermanos de Las Palmas, de Gran Canaria. Feliz Navidad. Quisiera compartir una reflexión que vuestro pastor Pepe me dijo si podía hacer, y tiene que ver con Navidad y tiene un título para nada un descubrimiento: Navidad es creer. Me gustaría dejaros con ese título: Navidad es creer. Evidentemente, creer en Dios. Y quisiera que pudiéramos reflexionar en un texto que normalmente, al menos uno de los versos que lo contiene, sí que nos recuerda a la Navidad, pero quizá los versos anteriores, el contexto de la historia, no la tenemos tan presente. Se trata de una historia en el Antiguo Testamento, la encontramos en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 7, una historia que tiene que ver con creer y también tiene que ver con el miedo. Creer, pero en un momento de mucha dificultad, en un momento en que una circunstancia es especialmente difícil y nos genera miedo. Y ahí encontramos en este pasaje un llamamiento a creer en Dios en ese momento difícil. Así que bueno, me gustaría que pudiéramos leer esta historia. Es una historia que tiene que ver con un peligro de guerra. Se trata de una confrontación entre ejércitos, un peligro de esa confrontación y cómo se mueven los miedos y las fes en ese contexto. Dice así, Isaías 7, 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Vamos a parar la lectura aquí. Fijaos qué situación. Hablábamos del miedo porque esta situación de peligro para el reino de Judá, que ve como los dos del norte se han aliado para venir a atacarla, a atacar Jerusalén. Lo hemos leído el primer versículo. El rey de Siria, pero también el rey de Israel en el norte, se han aliado, se han asociado
para ir contra Jerusalén. Y esto es así en un contexto en el que esos dos reinos se habían aliado para combatir el imperio creciente y poderoso de Asiria. Y querían convencer a Judá de que se les uniera, pero Judá decía que no, así que intentan combatir contra Judá para instalar un rey que sea más propicio a sus planes, a sus alianzas estratégicas en contra de Asiria. Qué interesante cómo es el libro de Isaías y la prosa, cómo explica, qué bonito, cómo explica el miedo. Dice el versículo 2, la segunda parte, que cuando esa noticia llegó a la casa de David, la noticia del posible ataque de los del norte a Jerusalén, dice que se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Qué forma más poética de describir el miedo. Se estremeció el corazón, como se estremecen los árboles del monte. Bueno, probablemente nosotros no estamos, aunque sí que tenemos una guerra cerca y vemos por televisión las consecuencias, y sí que podemos apreciar consecuencias de tipo económico y otros, pero no es un miedo a perder la vida tú, ¿no? Como podría ser este caso. Y aunque esa situación de guerra nos queda lejos, sí que podemos identificarnos con el miedo en general, porque el miedo es un sentimiento muy común. Todos tenemos miedo alguna vez. A veces, por desgracia, tenemos un miedo que no es racional. Es un miedo porque estamos anticipando, imaginando cosas que pueden pasar. Nuestro cuerpo, como dicen los psicólogos, reaccionan frente a ese miedo hipotético, provocando cortisol, etc. Pero resulta que son cosas que igual ni van a pasar nunca. Somos expertos los seres humanos en sufrir por cosas que quizá nunca ocurran. En este caso, el miedo era auténtico. Y nosotros también en la vida enfrentamos problemas que nos generan un miedo auténtico. Y lo cierto es que frente a esta historia de terror, de pánico, que estaba justificado, no lo podemos leer ahora, pero si vais a el segundo libro de Reyes, capítulo 16, y el segundo libro de Crónicas, 28, allí se explica el contexto histórico de esta historia, y allí vemos cómo realmente ya habían ocurrido cosas en los que los reyes del norte habían hecho incursiones y habían matado ya a personas del reino del sur de Judá, con lo cual el miedo está justificado, más que justificado. Más que miedo era terror. Pero aquí viene la buena noticia frente al miedo, que es este mensaje que el Señor envía al rey Acaz y a toda la corte por boca del profeta Isaías. Vamos a continuar nuestra lectura. Dice así, versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Es interesante porque no es muy corriente, muy normal, que el Señor le dice a Isaías que vaya a hablar con el rey para transmitirle un mensaje, pero que vaya con su hijo. Tú y Sear-Jasub, tu hijo. Sear-Jasub, si miráis la letra pequeña, quiere decir un remanente volverá. Un remanente volverá. El hijo que va a ir al encuentro del rey junto con su padre Isaías tiene un nombre que tiene un significado. El capítulo 8, que continúa un poco esta historia,
habla de otro hijo del profeta, pero que este se llama Maher Salal Asbaz. Así se llama. No sé si alguien está pensando en poner un nombre a su hijo. Aquí tienes uno. Versículo 3 del capítulo 8. Dice, me llegué a la profetisa, habla Isaías, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo, Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Que quiere decir que la rapiña, la presa se apresura. Tienen un significado bélico relacionado con lo que iba a sufrir Judá. Y, bueno, dejo caer el tema de los nombres de los niños. Sencillamente no podemos entretenernos, porque en medio vamos a ver el nombre de otro niño. Así que esto tiene que ver con niños y con significados de los nombres. El mensaje de Isaías es un mensaje tranquilizador de parte de Dios. Dice así, dile, versículo 4, guarda y repósate, no temas. ¿Qué mensaje, no? Frente al miedo, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, ahí está el mensaje de parte del Señor. El Señor dice así, no subsistirá ni será. ¿Por qué? Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Acaba este mensaje diciendo, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. En otra versión, si vosotros no permanecéis en la fe, de cierto no permaneceréis. Hasta aquí, de momento, la lectura. Fijaos que frente al terror, frente al miedo, un miedo real, de esa alianza de dos naciones contra el reino de Judá, hay un mensaje de parte del Señor de tranquilidad. No temas, guarda, repósate. Dice el Señor, esto no va a pasar, no subsistirá ni será, versículo 7. Claro, ¿quién puede decir eso? Pues solamente alguien, como es Dios, que está por encima de la historia, que conoce la historia, de hecho que dirige la historia, y que podía garantizarle al rey Acaz que esa alianza de los reyes del norte no iba a prosperar. Y es lo que le dice. Además, utiliza un lenguaje incluso de risa, porque los ridiculiza, ¿no? Se refiere a los dos reyes del norte como esos dos cabos de tizón que humean. No te preocupes tanto por esos dos cabos de tizón que humean. Claro, ¿qué es un cabo de tizón que humea? Es una madera puesta en la leña, en el fuego, que ya un poco se está gastando y que ya ni tiene llama, ¿no? Sino que lo que ocurre es que hay humo. Se están acabando, se están agotando. No tiene vida como para generar un peligro. Además, el Señor da otro detalle, y es que dice, la tierra de esos dos reyes que tú temes, dentro de 65 años, versículo 8, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Perdón. Efraín se refiere al reino del norte, Israel.
en 65 años, Dios le está diciendo al rey Acaz que ya esa nación, Israel, va a desaparecer. De hecho, antes ya iba a ser conquistada. Eran 9 o 10 años que faltaban, nada más. 3 años el reino de Siria. Pero realmente cuando los asirios iban a repoblar Samaria y toda la parte del norte, en total iban a pasar esos 65 años hasta que ya ni siquiera fuera una nación, ¿no? El reino del norte. Pero ahí está Dios dándole razones al rey Acaz y a la corte para que no tuvieran miedo, y como dicen los comentaristas en cuanto al versículo 4, guarda y repósate. No solo quiere decir que no temas, sino que ojo con lo que haces. Ten cuidado con cómo puedes actuar en esta situación. Porque, claro, o se queda tranquilo porque Dios le ha enviado un mensaje, o lo que va a hacer, si no está tranquilo, puede ser una metedura de pata monumental. Esto lo viene a concluir el versículo último que hemos leído, el versículo 9, cuando dice: si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Si no creéis lo que os estoy diciendo, si no creéis que esta alianza no va a prosperar, entonces no vais a permanecer. ¿Por qué? Porque cuando no creemos realmente lo que Dios dice, buscamos un atajo, buscamos otra alianza, buscamos a veces soluciones a nuestros problemas que justamente van en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene el miedo, unido a la incredulidad. La capacidad de tomar decisiones que nos van a alejar más de la voluntad de Dios y del camino que nos conduciría a la paz. ¿Y por qué el Señor le dijo esto al rey Acaz? Porque lo conocía. Y de hecho sabemos por el segundo libro de Reyes, capítulo 16, que el rey Acaz no creyó, y que lo que hizo fue pedirle al rey asirio, Tiglat-Pileser III, ayuda. Justamente el rey al que los dos reyes del norte pretendían hacer frente es el rey al que el rey Acaz le pide ayuda contra esos otros dos reyes. Claro, esto es muy difícil de explicar en poco tiempo, pero lo que ocurrió ahí es que, lo podéis mirar, la factura que le pasó el rey de Asiria a Acaz fue tremenda, porque tuvo que entregar los utensilios de oro, plata del templo. Pero no solo esto, sino que se conoce el rey Acaz como, no sabemos en qué momento, como alguien que pasó a sus hijos por fuego, los ofreció a los dioses. Realmente el rey Acaz cogió dioses de los asirios para hacerlos convivir con el dios judío en el templo, y de hecho cogió un altar y lo copió literalmente en el templo de Jerusalén. O sea, realmente fue tan desastroso lo que Acaz hizo por no creer en la palabra de Dios, que tenía razón el Señor cuando le dijo: si no crees, no permaneceréis. Y de hecho, pocos años después, bueno, pocos no, pero unos cuantos después, el reino de Judá también desapareció. O por lo menos desapareció temporalmente, cuando los babilonios se llevaron a muchos de Jerusalén a Babilonia. No sabemos en qué momento,
pareciera como que hay otro mensaje del Señor por medio de Isaías a este rey. Fijaos en el versículo 10 que dice: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Por eso decía que la Navidad tiene que ver con creer. Fijaos cómo el Señor, en su paciencia, le propone a Acaz que pida una señal. O sea, es como si dijera: bueno, pues ya que no crees, o ya que te cuesta creer tanto en lo que te estoy diciendo, pídeme una señal, la que tú quieras. Dice, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pide una señal. Estoy dispuesto a concederte la señal para que así puedas creer y te quedes tranquilo. Entonces, Isaías dice una cosa que parece que está bien, pero sabemos que no está bien. Dice el rey Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Versículo 12. Respondió Acaz: no pediré esa señal y no tentaré a Jehová. No dudaré de Jehová. Pero era mentira. Estaba falseando su corazón porque él, en su incredulidad, ya había empezado ese otro camino, ese otro atajo brutalmente antivoluntad de Dios para salirse, ¿no? Y Isaías se enfada. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O sea, ya Isaías se enfada y le dice al rey y a la casa de David, o sea, a toda la corte: ¿cómo podéis actuar con tanta incredulidad contra Dios? ¿No? Que ni siquiera estén dispuestos a aceptar una señal de su parte. Y contesta este versículo que sí que conocemos mucho mejor en esta historia. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. O sea, ¿no queréis una señal para no creer? ¿No queréis una señal porque estáis empeñados en no creer? Pues el Señor mismo os dará una señal para que creáis. ¿No? Esta sería la forma de explicarlo. El Señor mismo, aunque vosotros no queráis, o el rey Acaz en este caso no quisiera, el Señor mismo os va a dar una señal para que creáis en Él y podáis confiar de verdad. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto es lo que antes iba a mencionar y me adelanté. Esta es parte del mensaje de Isaías. La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La señal iba a ser el nacimiento de un niño cuyo nombre es Emmanuel. Y eso ocurrió allí. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay profecías que llamamos de doble cumplimiento, ¿no? Que se cumplen literalmente en aquel contexto, pero que también tienen una aplicación, un cumplimiento futuro. Como nosotros sabemos muy bien, el evangelista Mateo utiliza este texto para hablar del niño Jesús, que se le pondría por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros y que nacería de una virgen. Así que Dios está empeñado en dar una señal para que el pueblo pueda creer, y esa señal
es un niño en este caso que iba a corretear por allí, por palacio, pero cuyo nombre es lo importante. El nombre del niño es Emmanuel, que nosotros sabemos que significa Dios con nosotros. Así que, por un lado, en la corte del rey Acaz iban a tener una prueba viviente de que este mensaje de tranquilidad y de ese llamado a creer, porque si no, no vais a permanecer, tenía garantía con la presencia de aquel niño, un niño que iban a nacer en aquella corte. Pero nosotros sabemos muy bien que el nacimiento del Mesías, que ahora recordamos en Navidad, y cuyo advenimiento, al menos el ángel que se le aparece en sueños a José en Mateo 1 y el propio evangelista, dicen que este niño que nacería de esa virgen y cuyo nombre sería Emmanuel, que es Dios con nosotros, es la señal definitiva para que aquel pueblo israelita creyera en Dios. Pero también para nosotros la Navidad es la señal, el nacimiento de Jesús es la señal para nosotros que nos llama a creer en Dios, a confiar en Dios. Porque Navidad es Dios con nosotros. Navidad es Jesús y Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Si no crees en la palabra de Dios, al menos tienes que creer en el hecho histórico de que Dios ha venido a la tierra. Dios con nosotros. Dios ha estado aquí y está aquí. Y aunque Él se fue, es verdad que Jesús se fue, por lo tanto podría parecer que Emmanuel ya no está con nosotros, pero nos dejó su espíritu para morar en el corazón de cada creyente. Y contamos con esa promesa de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, por eso decíamos, ¿no?, que la Navidad es creer en Dios, es creer en la palabra de Dios y es creer en la señal definitiva. Ya no hay otra más, no hay otra señal más grande que la del hecho histórico que Dios se hizo hombre y vino hasta aquí, hasta la puerta de casa, hasta la puerta del corazón de cada uno de nosotros, a través de Jesús, cuyo nombre también es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto es lo que quería compartir. La Navidad nos tiene que ayudar a creer, porque Dios está con nosotros. Así que espero que en nuestro caso, frente al miedo y al terror, que muchas veces la vida nos trae por su incertidumbre a nivel político, mundial, incertidumbre laboral, de salud, familiar, que podamos creer en la palabra de Dios y en la promesa de su presencia permanente con nosotros. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios os bendiga.